Si hasta aquí has seguido todas las lecciones y realizado todos los ejercicios, enhorabuena, ya debes dominar la fila guía. Soy fan tuyo, así que no te asustes ante este nuevo desafío: dominar la fila superior. ¿Vamos? ¿Y ahora cómo pulsamos las teclas de la fila superior? ¿Nos hacen falta más dedos en cada mano? No, nos las arreglaremos con los que tenemos. Fíjate cómo las manos se colocan sobre el teclado de modo que cada dedo alcanza cómodamente las teclas del mismo color de la fila superior. Para comenzar a aprender a pulsar las teclas de la fila superior, es imprescindible que ya domines la fila guía, el movimiento de las teclas de las letras G y H, y que mantengas los pulgares en la posición correcta siempre, que como bien sabes es sobre la barra espaciadora. También sabes que las teclas que debes pulsar con los dedos anulares cuestan un poco más. Por eso te recuerdo la conveniencia de ejercitarlos, para favorecer su independencia fortaleciendo sus músculos. Antes de comenzar este ejercicio, puedes practicar el movimiento de cada dedo sobre el teclado, para que comience a grabarse en tu memoria muscular. Así tendrás más seguridad y confianza cuando realices el ejercicio. No descoloques las manos a la fila superior. Los resaltes que te permiten mantenerlas bien posicionadas sin mirar el teclado se encuentran en las teclas F y J de la fila guía. No te agobies si no alcanzas las metas y necesitas repetir el ejercicio. Es lógico que tu velocidad y precisión disminuyan. Mantén la concentración, repitiendo mentalmente las letras que vas pulsando sin lamentarte cuando te equivoques. En este ejercicio vas a practicar el movimiento de los dedos desde la fila guía a la fila superior. También escribirás algunas palabras. Este vídeo es una lección del curso de mecanografía de interdidáctica.com. Puedes matricularte gratuitamente para registrar los resultados de tus ejercicios o también puedes hacerlos a tu aire. Está disponible para otros idiomas y en diferentes teclados. Si lo estás viendo en YouTube, en la descripción tienes los enlaces para inscribirte, comenzar el curso por libre y realizar este ejercicio. Y también puedes suscribirte, darle me gusta y dejar tus preguntas y comentarios.